Domingo de Libertad. Y hoy vamos a estar explicando un poco más en qué consiste este ministerio, que es en parte de IJM y también parte de Set Free, que es donde yo estoy involucrada. Pero antes de llegar ahí, vamos a empezar por otra cosa, ¿no? Hace un par de semanas, pues íbamos desde Puerto hacia el Matorral y eran más o menos las 2 del mediodía, ¿no? Íbamos con prisa porque vinimos un poco pillados y no nos acordábamos que la carretera estaba cortada. Y claro, íbamos con prisa para ir a buscar a los niños al colegio. Bueno, pues cuando ya llevaba un rato allí parada, porque se atascó un buen rato, nos dimos cuenta de que se me estaban colando, pero no a mí, sino al de adelante, se estaban colando coches por la derecha y por la izquierda. Al revés, fue que tengo dislexia, por la derecha y por la izquierda. Y entonces, pues cuando pasa eso, uno se mosquea, ¿no? Y dice, ¿pero qué pasa? Aquí llegan los últimos y pasan los primeros. Un calor que raja las piedras, se me rompió el aire acondicionado del coche, voy con prisa y aquí todo el mundo quiere llegar el primero, ¿no? Y es una de esas situaciones que consideramos injustas, ¿no? Nos da rabia. Y es que nuestro sentido de la justicia está muy alto, lo tenemos muy elevado, cuando es algo que nos está afectando a nosotros directamente, ¿no? Cuando nos están haciendo algo que creemos que va en contra de nuestros derechos o de lo que nosotros creemos que nos merecemos. Cuando la Biblia habla de injusticia, no se refiere a situaciones como esta, que a mí me parecía súper injusto, pero la Biblia habla de algo más serio. Está haciendo referencia a un tipo muy específico de pecado. La injusticia es el abuso de poder para quitar a los demás las cosas buenas que Dios les ha dado, ¿no? La vida, la dignidad, los frutos de su amor y los frutos de su trabajo. El libro de Eclesiastés da una imagen simple y dolorosa de lo que es la injusticia. Me engañaron, me dijeron que con esto me iba a salir, pero no me sale. Dale a la siguiente, Irán. En Eclesiastés 4:1 dice, además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Este es el cuadro bíblico que presenta la injusticia. Es la imagen de alguien que tiene poder oprimiendo a alguien que no lo tiene. Es la imagen de alguien que tiene lo que tiene porque se lo ha quitado a alguien sin que eso le pertenezca, ¿no? Este tipo de injusticia lo podemos también ver en la historia del rey David. El rey David, a pesar de que era un hombre que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que intentaba hacer las cosas, pues, oye, medianamente decente, ¿no? Intentaba andar en integridad, pero a veces resbalaba. El pueblo lo amaba, todo el mundo lo amaba, pero a veces resbalaba. Y una de estas veces que resbaló fue cuando se quedó, en vez de ir a la guerra, se quedó en su casa. Y era en la primavera, ¿no? Y él subió a su azotea a dar una vuelta y vio a una mujer que se estaba bañando. Y la deseó tanto que averiguó quién era. Y a pesar de que averiguó quién era, hizo que se la trajeran porque quería acostarse con ella. Y fue lo que pasó. Porque si un rey te dice, tienes que venir y acostarte conmigo, pues en esta época a lo mejor tenemos un chance, pero en aquella no había opción ninguna. Con el tiempo, esta mujer se quedó embarazada y a David no se le ocurrió otra cosa que, sabiendo quién era, sabía que estaba casada, sabía con quién estaba casada, mandó a su marido a la primera línea de batalla y le dijo al que le había llevado el recado, ponlo en la primera línea y cuando avancen los otros, déjenlo solo para asegurarse de que lo asesinaran. Y fue lo que pasó. Se quitó a Urías de en medio, que era el marido de Betsabé. Y podríamos pensar a lo mejor que este texto de Eclesiastés, la historia de David, pues son historias muy antiguas, ¿no? Podríamos pensar que eso no pasa hoy en día, ese tipo de injusticia, o sea, somos mucho más civilizados, somos menos brutos,
somos mucho más justos, ¿no? Ahora se lleva mucho lo de la justicia social y todo el mundo tiene la justicia social en la boca. Pero sabemos que esto no es cierto. El mundo va de mal en peor y el mal va cada vez a más y a más. Y el sentido del egoísmo que tenemos también cada vez va a más. Déjame mostrarte solamente un par de estadísticas. Ayrán, dale. Vale. De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud y con la Organización Internacional de Trabajo, hay más de 40 millones de personas que viven en este mundo como esclavos. 40 millones de personas. Es el número más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad en esclavos. O sea, ni en los tiempos de David, ni en los tiempos de Egipto, ni es el número. Hemos llegado a la cumbre en este tiempo, que se supone que somos más libres, ¿no? 1 de cada 4 de estos 40 millones es un niño. Y para ponernos un poco en situación, en España somos 45 millones de españoles, más o menos, personas que habitamos aquí. Es como decir que España, incluida Canarias, fuéramos todos esclavos. Imagínense la cantidad de personas. Y a lo mejor decimos esclavos en España, eso no, eso a lo mejor en África, en Indonesia, en Filipinas, pero aquí eso, ¿qué va? Aquí no hay ni un esclavo. Más de 600.000 personas cruzan las fronteras internacionales y son víctimas de la trata. Y España, para vergüenza nuestra, es uno de los principales países que reciben para explotación sexual. Y aunque España pues está dedicando un esfuerzo bastante grande a combatir las redes del tráfico de personas y de la explotación sexual, pues dedica muy poco tiempo y muy pocos recursos a otras formas que tienen que ver con el tráfico de personas, como es la explotación laboral. ¿Cómo es esto posible, no? Que hayan 40 millones de esclavos que viven bajo ese yugo de la esclavitud y que nosotros pues no lo sepamos, que estemos tan ajenos a eso. Hay mucha gente por ahí que dice que la esclavitud se abolió. La esclavitud se abolió porque yo lo leí en un libro de texto. Eso era antes cuando tenían a los últimos negritos ahí esclavizados y ya después eso se acabó. Y yo puedo asegurarte que la esclavitud todavía existe, aunque no sea en nuestro mundo, ¿no? En la realidad en la que nos desenvolvemos. Pero sí es el mundo de un chico que se llama Foley. Ponme la foto, Ayrán. Creo que tienes que pasar 2 diapositivas. ¿No quieres? Guau, se ve súper oscuro. Foley creció en una familia que es bastante pobre en Ghana, en África. Su madre fue una madre ausente que lo abandonó y su padre murió antes de que él naciera. Así que pues Foley se crió con sus abuelos. Cuando su abuelo resultó herido en un accidente, un familiar se ofreció a cuidar de Foley hasta que el abuelo pues se mejorara. Sus abuelos aceptaron, pero no tenían ni idea de lo que le iba a deparar a Foley por delante. Foley recuerda perfectamente el momento en el que su nuevo patrón le dijo que tenía que ir a trabajar al lago. Llegó a un nuevo hogar en una isla remota que estaba para allí escondida, donde no había colegio, donde no había ni un centro de salud. 19 horas al día eran las que tenía que trabajar Foley. Se acostaba a las 8 de la tarde, a la 1 de la madrugada se levantaba para ir a pescar, así hasta las 6 de la mañana, que iban al mercado hasta las 2 del mediodía. Y el resto, pues, en lo que tardaba en volver a su casa, se acostaba y así día tras día. A pesar de no saber nadar, cuando llegó al lago tuvo la peligrosa tarea de zambullirse a tener que desenredar las redes. Cuando tiraban las redes a veces se enredaban con las ramas que salían del lago. Y a pesar de no saber nadar, lo obligaban a tirarse. Y Foley sabía la historia de otros niños que se zambulleron siguiendo órdenes
pero nunca más regresaron. ¿Y ahora qué podemos hacer nosotros con toda esta información? ¿No? Porque es un poco como, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder a la historia de Foley y a la de muchos otros? Porque recordamos que son 40 millones. ¿Cómo debemos responder ante esta injusticia? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo se siente Dios con todo esto? Y resulta que la respuesta a esta pregunta está bastante clara. Y un lugar donde podemos encontrarlo es en Lucas 4, versículos del 14 al 20. Ayrán, si me lo pone. Este es el punto donde Jesús pasa de su vida privada al ministerio público. Es el momento crucial en el que Él decide señalar cuál es su misión, sobre qué se trata del reino de Dios en la tierra. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en la sinagoga y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. No, te me fuiste. No camina. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. En esta sinagoga lo que Jesús está haciendo, si lo leemos rápido, pues decimos, fue a la sinagoga, leyó un rollo y ya está, y ahí no pasó más nada. Pero si prestamos atención, vemos que Él no está mandando como haríamos hoy en día un email en cadena, no está enviando un comunicado para decir quién es Él, sino que se está plantando delante de los demás en una sinagoga a leer un rollo y elige una lectura que nos dice quién es Él, no la elige al azar. Es Jesús anunciando que Él es el Mesías y estaba allí de pie enfrente de todos ellos, diciéndoles que en Él todas esas promesas se cumplirían, que eran traer buenas noticias a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de vista de los ciegos y dejar libres a los oprimidos. Y una de las formas en las que siempre hemos entendido este pasaje es que la misión de Jesús era liberarnos del pecado, el traer buenas noticias para los pobres de espíritu, que proclama libertad para los que somos o éramos cautivos del pecado, que cura a los que están cegados del mal, que nos libera de la opresión del pecado en nuestras vidas, que nos hace libres de la vergüenza, del alcoholismo, de los desórdenes alimenticios, de la baja autoestima o de traumas que hayamos tenido en el pasado. Y todo esto es verdad y está bien, ¿no? Es una buena noticia que Él haya venido a sanar todo eso. Pero si nos detenemos aquí, simplemente nos estamos perdiendo una verdad más profunda. Jesús se está declarando profeta, sacerdote y rey, el Mesías, cuya misión no es solamente rescatar a la gente de la esclavitud espiritual, no es solamente ofrecer libertad espiritual. Jesús está proclamando la noticia de que además Él está ofreciendo libertad a todos los niveles. Está proclamando que Jesús se extiende a personas como Foley, a los que están físicamente también encarcelados, a los que están oprimidos. Y de hecho, la Misión Internacional de Justicia, o IJM, que diré a partir de ahora IJM para no estarme repitiendo, han llegado a comprender que esta es la misión de Jesús. Y hace 20 años ellos fundaron esta misión para encarnar el llamado de Jesús, de asistir a personas con necesidades también físicas y que son reales. Y es por eso que puedo decirles
que la historia de Foley, que nos dejó un mal sabor de boca, ¿no? Nos quedamos ahí, él sabía que al zambullirse corría el riesgo de no volver a subir, como le había pasado a otros niños. Es por eso que puedo decirles que la historia de Foley no se queda ahí, y vamos a ver un vídeo con su historia completa. I am 5 years old. I follow grandfather to the farm and watch what he's doing. I am 9 years old. I never want to leave this place. I always help my grandfather in the market. Akpere mu adagbare ji o. Never no gbanyo akpoji now. Aboboruku asagbare vie. Asia. When I left home with my uncle, I didn't see my grandparents anymore. The first time I went on the lake, I wanted to escape, but I didn't know the way. Get it, Chairman! When the waves crash on the water, gave me strength. And the net holds me in the water, gave me breath. God, do I let the net go into the deep place? Give me a life today. They told me my grandfather came for me, but he could not find me. My uncle said, "You forget about your grandfather." And he said, "Those are the people who comes for small boys." Foley, one get him. Foley, my water chiamelo. So when they come, I should jump into the water and swim away. Foley. 영거는 영거. 이거. Non connaît Oli.
Esta historia de rescate es súper bonita, ¿no? Porque al final acaba bien, consigue que lo saquen de la esclavitud. Pero también nos puede parecer un grano de arena si lo comparamos con los 40 millones de personas restantes que siguen en la esclavitud, pero no lo es, porque el alcance del trabajo de rescate está creciendo cada día más y más. En IJM, que es la asociación que consiguió rescatar a Foley, hay alrededor de 850 abogados cristianos, investigadores criminales, trabajadores sociales, pastores, diseñadores gráficos y realmente de todas las profesiones que se puedan imaginar. Ellos trabajan en casi 20 comunidades en África, América Latina, en América del Sur también y en el sudeste de Asia. No solamente se está alcanzando lo que es la libertad, el rescate para personas individuales, sino que se está llegando a ciudades enteras e incluso a países enteros. IJM hace unos años realizó un proyecto en Filipinas para combatir lo que es el tráfico sexual de menores. Y después de 5 años trabajando duramente en colaboración con la policía y con el gobierno, se consiguió rebajar un 79% el número de menores que estaban sometidos a la industria del tráfico sexual. Y esto es tan impresionante que el gobierno de Filipinas pues decidió aplicar esta misma estrategia a otras áreas de ese país y se ha conseguido casi erradicar de lo que era antes a lo que es ahora, han conseguido hacer mucho. Otro país en el que también hay mucho tráfico sexual es Camboya. Camboya era considerado antes el punto cero para los pedófilos y para los turistas sexuales. Pero tras 10 años de trabajo, también no solamente de IJM, sino de los medios locales, han conseguido cambiar de una manera radical para los niños que viven en ese país. En 2003 el tráfico sexual era como una epidemia, estaba por todos lados. Podías comprar a un niño pequeño de 4, de 6 años allí en la calle, como el que va a comprar pan. Cada día nos acercamos un poco más, no es todo derrotista, sino que es un mensaje de, oye, es duro, pero se puede. Cada día nos estamos acercando un poco más a abolir la esclavitud. Desde la perspectiva de Jesús, esto sucede cuando la iglesia responde al llamado y responde a seguir el ejemplo de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué es lo que nos toca hacer como iglesia? Porque si eres como yo, ahora porque ya he leído más y he estudiado más, pero al principio estaba súper agobiada. Digo, es que hay tanto que hacer, tantas necesidades por cubrir, que no sé qué hacer con tan pocos recursos y con tan poca información, ¿no? Pero es tiempo de recordar la historia de la alimentación de los 5.000. Jesús había ido a un lugar a enseñar y la gente pues lo seguía por donde él iba y él seguía enseñando. Jesús había enseñado durante todo el día y ahora se estaba haciendo tarde y no había comida. La gente tenía hambre, entonces los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, deja que la gente se vaya para su casa, para que vayan a comer, porque es que por aquí no hay lugar donde comer. Pero Jesús les responde, ustedes los alimentarán. Los apóstoles como que no les terminó de cuadrar y siguieron insistiendo. Pero Jesús, es que son 5.000 personas. Ni juntando el salario de medio año conseguimos darles de comer a todos. Y además, aunque tuviéramos el dinero, es que no hay ningún sitio donde ir a comprar. ¿Qué es lo que hacemos? Es que vemos que no tenemos recursos ninguno, por eso estamos acudiendo a ti. ¿Qué hacemos? Y no es esta precisamente la situación en la que nos encontramos nosotros también hoy. Estamos tratando de amar como lo hizo Jesús. Él ha puesto delante de nosotros una necesidad no de 5.000, sino de 40 millones de personas. Y pensamos, Dios mío, es muy bonito toda esta idea de acabar con la esclavitud,
pero ¿qué hacemos? No tenemos recursos, no tenemos medios. Y por esto tenemos que volvernos a Jesús. Y es importante poner la atención en lo que hace Jesús cuando los apóstoles le recalcan la imposibilidad que tienen en ese momento de cubrir esa necesidad. Jesús es que es relajado, como siempre. Simplemente les hace 2 preguntas. Y estas preguntas también tenemos que cogerlas para nosotros hoy. La primera pregunta es, ¿qué tienes? Y en ese momento, pues los apóstoles miran alrededor y ven a un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y esto, pues, era insuficiente. O sea, a lo mejor daba para 2 personas, pero no para 5.000. Y Andrés le dice, Jesús, sí, tenemos esto, pero ¿qué es esto delante de tanta necesidad? Esto no da para nada. A lo que Jesús le contesta, ¿me lo darás? La primera pregunta es, ¿qué es lo que tienes? Y la segunda es, ¿estás dispuesto a entregarlo? Jesús nos dice que Él va a asumir la responsabilidad de hacer el milagro. Y todo lo que le está pidiendo a ese niño y todo lo que nos pide a nosotros es que obremos en obediencia con lo que tenemos, sea mucho o sea poco, y confiemos en que el milagro lo va a hacer Él. ¿Y qué pasa al final? ¿La gente se fue a su casa sin comer? Alimentó a los 5.000, confiaron en Él, le dieron lo que tenían, lo pusieron delante de Él y comieron 5.000 personas. Y en esta tarde les quiero hacer un desafío muy específico y es pedirle que ofrezcan su almuerzo. Quiero desafiarnos como iglesia a unirnos a Jesús en esta misión y la lucha contra la injusticia hasta que todos sean libres, que es el lema de este año para el Domingo de la Libertad, hasta que todos sean libres, libres de la esclavitud, de la opresión, de la violencia, libres para ser niños, hombres y mujeres que Dios creó. Para eso fueron creados libres. Y mientras nosotros estamos gozando de libertad que por otro lado a veces ni valoramos, pues hay miles de personas que usan su poder para mantener a otras personas esclavizadas. Y todo porque la esclavitud es rentable. No es porque se aburran ni nada, sino porque la esclavitud da dinerito. Y ellos simplemente valoran más el dinero que la vida humana. Y nosotros como iglesia tenemos que actuar. Niños como Foley han conseguido ser rescatados, pero más de 40 millones de personas siguen esclavizadas. Y muchos de ellos también son niños pequeños, como Foley. Son niños pequeños que tienen necesidad de estudiar, de estar con sus padres, necesidad de jugar, necesidad de ser niños. Ellos viven sin esperanza, porque si los cogen desde pequeños es lo que hay, es lo que han conocido siempre y no tienen esperanza ninguna. Sin embargo, lo que ellos no saben, no tienen ni idea, es que alguien en otra parte del mundo va a hacer algo que va a formar parte de su rescate. Y yo les quiero animar en esta tarde. Hay 3 proyectos. ¿Me puedes poner la última diapositiva? Hay 3 proyectos a los que este año se va a destinar las ofrendas. Y estos proyectos son, el primero es en Kenia. Es un proyecto que lo va a llevar esta chica que se llama Ashley Carroll, que formará a mujeres jóvenes para convertirse en líderes y modelos a seguir por otras mujeres y niñas. Este grupo de discipulado también será entrenado para ser defensores de su propia comunidad y serán equipadas para identificar y responder a la violencia de género y a la trata de personas. El segundo proyecto es en Camboya. Y esto es para un ministerio que se dedica a apadrinar a niños que son vulnerables por la situación de pobreza en la que están. Y la estrategia principal va a ser incorporar conciencia y educación con la trata a los programas que ya existen. No es que vayan a inventar otro programa nuevo, sino a lo que ya están trabajando en ese país,
pues van a incorporarse. Y este programa va a llegar a niños, a padres, a pastores y a los miembros incluso de la iglesia. Y el tercer proyecto es que se ve fatal. Pensé que se iba a ver un poquito mejor. El tercer proyecto es una beca. Y esta beca va destinada a líderes jóvenes que por la pobreza que tienen, pues no pueden acceder a una formación universitaria. Está destinada sobre todo a estudiantes en India, Filipinas, Camboya, Haití y Bulgaria. Y es para estudiantes, no que busquen su propio beneficio con esa carrera que van a obtener, sino es para estudiantes que están buscando una carrera que sea enfocada a la justicia social y después pues puedan involucrarse en eso. Así que si desean participar en esta tarde, a mí no me gusta eso de estar presionando a nadie ni nada, sino que salga del corazón de cada uno, ¿no? Y si desean participar en esta tarde, bueno, es que lo repartirían igual porque va a ir todo destinado a esos 3 proyectos, pues pueden coger un sobre de los que están atrás y poner Domingo de Libertad, si quieren que sea específico para eso. Domingo de Libertad. Ponen lo que vayan en su aportación, la ponen dentro del sobre y lo cierran. Y ya luego haremos llegar esa ofrenda que se recoja hoy para que se junte con las distintas ofrendas, porque no solamente estamos celebrando el Domingo de Libertad hoy aquí, sino que en distintas partes del mundo hemos estado celebrando todo el día el Domingo de Libertad para poder también colaborar con estos ministerios. Y por último me gustaría dejarles con una frase que me gustó y dice: en un mundo que anhela conocer la bondad de nuestro Dios, aprovechemos nuestras vidas para impactar las vidas de otros.